Hola, perdón por haber estado un poco perdida, eh, pero bueno, aquí les voy a dar 5 tips que pueden tener para dar español o el idioma que quieran dar, y, pero principalmente 5 tips para todo tipo de estudiante. Puede ser estudiante beginner, estudiante a más avanzado. Aquí te puedo dar estos 5 tips para que puedas dar una muy buena clase de español y cómo ser creativo, cómo no aburrir al estudiante. Entonces te voy a dar aquí 5 tips. Bueno, el primero, especialmente si son estudiantes principiantes, recomiendo mucho ya sea usar un libro de cómo enseñar español para principiantes en español. Recomiendo mucho, sí, con estudiantes principiantes tener una estructura porque ellos básicamente están aprendiendo español desde cero con vos. Es como yo siempre lo hago que lo imaginen así, como si el estudiante estuviera aprendiendo a leer contigo, como lo está aprendiendo desde cero. Entonces sí, si pueden buscar un libro muy bueno, hay libros muy buenos, PDFs de cómo enseñar español a extranjeros desde cero. Y a mí me ayudó un libro muy bueno y me sigue ayudando, y usualmente a mis estudiantes les ha gustado. Se llama Tejiendo el Español. Yo creo que sigue ahí, pero si lo buscan así, Tejiendo el Español, lo pueden buscar en Google y ahí les sale. Yo creo que es un libro buenísimo para tener una estructura para enseñarle a principiantes. Usualmente en estas plataformas y también gente interesada en aprender español les gusta mucho a los principiantes. Me ha llegado mucho principiante estudiante. Se puede decir que han sido el 70% que me ha llegado, y usualmente si ustedes quieren tener un buen engagement con ese tipo de estudiantes, porque recuerden que están aprendiendo español desde cero con vos, y si el estudiante le gusta la manera que da la clase y como está aprendiendo español desde cero y está muy interesado, usualmente son los estudiantes. Yo tengo que estudiantes que han sido beginners y se han quedado conmigo 6 meses o quieren hasta más de un año quedarse conmigo. Usualmente recomiendo ese tipo de estudiante. Yo en lo personal al principio, cuando empecé a dar clases, me daba un poquito de miedo ese tipo de estudiante porque yo decía, no, yo no sé. En lo personal, a pesar que a mí me encantan los idiomas y me encanta enseñar, yo en el pasado yo nunca fui profesora. Entonces para mí como que lo veía como muy retador enseñar a una persona que no supiera nada de español, gramática o cosas. Pero en realidad, si ustedes también se quieren echar al agua como yo y no tener ese miedo, sí lo recomiendo porque son estudiantes muy buenos que se quedan contigo y hasta son los más fieles en cuanto a tu clase. Eso lo voy a decir en el segundo tip, pero el primer tip sí, consíguete un buen libro. Recomiendo mucho Tejiendo el Español, o también puede que esto va a ser en el segundo tip. El segundo, el segundo tip, recomiendo mucho utilizar la famosa inteligencia artificial. Así es, la IA es nuestra amiga y recomiendo mucho porque yo creo mucho que a mí la IA me ha ayudado mucho a hacer mis clases más creativas. Y yo usualmente yo decía, no voy a ser tan básica de usar ChatGPT, pero en realidad la IA es muy buena. No, o sea, no es ninguna coincidencia porque empresas importantes también usan la inteligencia artificial, y yo creo que cuando le sabes preguntar a la inteligencia artificial te da en una clase muy. Ustedes pueden preguntarle, mira, si un estudiante quiere ver el pasado imperfecto contigo o quiere saber la conjugación de verbos en español, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, mira, quiero una clase de 50 minutos, estructurada, que sea con actividades, dinámica y que enseñe muy bien al estudiante y que le quede claro cómo conjugar los verbos en español. La verdad, yo le he preguntado así a la inteligencia artificial y me ha dado unas muy buenas clases y me han resultado con los estudiantes.
y usualmente te da eh, clases muy creativas, dinámicas, entonces hay que usar la inteligencia artificial, lo recomiendo mucho. Tercero, recomiendo también usar presentaciones dinámicas, visualmente muy coloridas. Recuerden que estamos dando español en línea, entonces para que el estudiante no lo encuentre aburrido, lo visual para mí es lo top. Entonces Canva, recomiendo mucho Canva. También si ustedes que les gusta más trabajar con Google Slides, también recomiendo mucho, pero sí, algo que sí recomiendo es hacerlas visualmente muy atractivas, las presentaciones, para que el estudiante, a mí me ha pasado que les ha gustado las presentaciones que hago en Canva, entonces el estudiante usualmente no está aburrido en la clase, sino estás con algo visualmente bonito, entonces recomiendo demasiado usar Canva o ya lo que sea que a ti te guste usar como para presentaciones visuales bonitas. Y el cuarto tip, esto es más enfocado a estudiantes más avanzados. Usualmente a los estudiantes que son avanzados les gustan clases más conversacionales, entonces no les recomiendo que con ellos usen actividades desde cero, porque usualmente ellos ya, a mí me ha tocado que muchos ya aprendieron en institutos o en clases más formales el español, entonces lo que más están buscando es alguien con quien practicar su español, tal vez pueden tener alguna duda de gramática, pero lo que más quieren es conversar o tener a alguien con quien practicar más vocabulario. Y para ese tipo de estudiantes sí recomiendo hacer clases más enfocadas en crear vocabulario. Por ejemplo, yo tengo clases, digamos, a veces hablamos de temas a nivel de noticias, entonces a veces les hago de discutir una noticia y discutir temas de noticias, ya sean de accidentes a nivel internacional, y vemos mucho vocabulario. También temas, depende mucho del estudiante, pero les gustan esos temas políticos, del medio ambiente, también temas hasta de religión. Y lo bueno de este tipo de estudiante que ya habla bien español o es avanzado, que puedes tener conversaciones muy interesantes y las clases se hacen más como de debate porque esa es la idea, queremos que el estudiante se desenvuelva bien. Entonces yo he tenido muchas conversaciones interesantes, entonces sí recomiendo tal vez hacer, cuando las clases son conversacionales, hacer como un debate, que tengan como un tema de discusión y que así se vaya la clase discutiendo sobre ese tema. Y también si al estudiante le gusta mucho las películas, viajar, también usualmente yo he tenido mucho estudiante que le gusta temas de Costa Rica, entonces podemos ver dichos, comidas típicas, qué hacer en Costa Rica. Entonces lo bueno de ese tipo de estudiantes es que es más libre, es como yo siempre digo, como tener una conversación con un amigo. Y yo preparo usualmente sí como temas de debate, ya sea que el estudiante sea más abierto a hablar de política, de religión, hasta cosas que no, mientras no genere ninguna controversia, todo bien. Pero sí recomiendo mucho como hacer como clases conversacionales, ya sea con muchas preguntas, y ese es un tip que lo hago para estudiantes ya más avanzados. Y el último tip, todo estudiante es diferente. También yo a veces, antes cometía el error cuando era una profesora novata, que yo era muy como tener cada estructura, un ejemplo, si es beginner, sigo esta estructura, si es intermedio, sigo esta, y si es avanzado, sigo esta. Y con algunos puede ser que sí, que esté bien, pero mucho estudiante es diferente. Por más que sea beginner, intermedio, avanzado, va a querer también, depende del tipo de personalidad, va a querer, si habrá más, le gusta más que actividades conversacionales, si no habrá tanto, va a querer más que vos le des más como una clase formal. Pero en realidad, eso es el 5 y el mejor tip que te puede dar. Adáptate según a tu estudiante y ya vas a ver que todo va a ir bien.